Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso estos lindos pantaloncitos. Son para bebitos de más o menos 0 a 3 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar esa información y también les voy a dejar medidas para que puedan tejer el pantaloncito desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. Como les digo, este que vamos a tejer en el paso a paso es para 0 a 3 meses y es parte de este lindo conjunto que ya les mostré. Les mostré cómo tejer la chaquetita, los zapatitos y el gorrito. En la caja de información también les voy a dejar el link de esos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí y estén pendientes. En otro paso a paso les voy a enseñar cómo tejer la mantita, ya que muchas de ustedes me han estado pidiendo que haga este lindo conjunto con este punto que es precioso y bien fácil de hacer, así es que espero que les guste. Ahora, para tejer estos pantaloncitos, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Van a necesitar aproximadamente 100 gramos para el tamaño de 0 a 3 meses, unos 85 gramos en el color celeste y unos 15 gramos en el color blanco. Ahora recuerden que si lo van a tejer para cualquier otra medida, van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de estos lindos pantaloncitos. No olviden, siempre todos mis videos están en español y en inglés. Los videos en español se suben bien los martes o los miércoles y en inglés los jueves o los viernes. También no olviden suscribirse y activar la campanilla para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su apoyo. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a hacer aquí en este paso a paso. Ahora yo voy a estar usando dos colores, blanco y celeste. Ahora el tamaño que vamos a hacer es de 0 a 3 meses. En la caja de información les voy a dejar medidas estándar para que puedan tejer este pantaloncito desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 86 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 42 centímetros, que son más o menos 16.5 pulgadas. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con las 86 cadenas. Bueno, para empezar lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Aquí vamos a hacer la cintura primero. Este va a ser el resorte de la cintura. Así es que voy a meter el gancho aquí en esta primera cadena. Vamos a jalar una lazada. Asegúrense de que su cadena no quede torcida para que esta parte nos quede bien. Ahí está, ya estamos unidos en forma circular. Ahora para empezar voy a hacer una cadena. Ahora en esta primera cadena voy a meter el gancho una vez más y voy a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en la siguiente cadena. Medio punto alto en la siguiente y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo medios puntos altos. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 86 medios puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo un total de 86 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y empezando en este primer medio punto alto, que es el primero donde nos unimos, voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente y medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así voy a continuar nada más alternándome entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás para esta segunda vuelta. Bueno, continúen así y nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta donde he hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 esto es lo que vamos a hacer.
Vamos a hacer una cadena y aquí vamos a trabajar los puntos exactamente así como se presentan. Como este primer punto está en realce por frente, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue está en realce por detrás, así es que hacemos un medio punto alto en realce por detrás y así por toda esta vuelta número 3. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 86 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta aquí del resorte de la cintura. Tengo un total de 86 puntos al final de esta vuelta. Para terminar, nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya esta parte está terminada y así es como nos ha quedado. Ahora miren, aquí así como está, como este punto tiende a encoger, ya tengo la medida que necesito para la medida de 0 a 3 meses. Miren, me está midiendo exactamente 20 centímetros. Si lo doblamos, está midiendo 40 centímetros. Así es que ya tengo la medida aquí para la cintura. Lo que vamos a hacer ahora es continuar y hacer el resto del pantaloncito. Así es que le vamos a dar vuelta. Miren, aquí es donde terminamos. Le vamos a dar vuelta así. Y aquí, si recuerdan, iniciamos con una vuelta de medios puntos altos. Así es que vamos a estar metiendo el gancho en medio. Miren, aquí entre dos puntos. Ahí. Así es que voy a iniciar aquí a un lado en medio entre la cadena y el medio punto alto aquí al inicio. Aquí voy a jalar una lazada. Yo voy a usar este color celeste. Hacemos una cadena y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto bajo. En medio de los siguientes dos voy a hacer el siguiente y así por todo alrededor haciendo puntos bajos. Bueno, continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. Hasta aquí tengo un total de 85 puntos bajos y me hacen falta dos espacios. Miren, para terminar con 86 puntos, esto es lo que voy a hacer. Miren, meto el gancho en el primer espacio, jalo una lazada. Meto el gancho en el siguiente espacio, jalo lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Este último punto que hice cuenta como un punto bajo. Para terminar me voy a ir al inicio con un punto deslizado, me voy a unir y así terminar esta primera vuelta con un total de 86 puntos bajos. Ahora miren, para la segunda vuelta, esta es la primera vuelta del punto. Así es que aquí miren, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto que es el mismo donde nos unimos, en el primer punto, voy a hacer un medio punto alto. En el siguiente punto, un punto deslizado. Medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente. Este punto consiste de estos dos puntos nada más, un medio punto alto y un punto deslizado. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener 86 puntos. Bueno, continúen. Antes de continuar, asegúrense de poner un marcador aquí en esta cadena que hicimos al inicio, porque esta es la cadena donde nos vamos a unir al final de cada vuelta. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos iniciado el punto. Aquí en esta vuelta iniciamos con un medio punto alto, punto deslizado por todo alrededor. Ahora, aquí al final, miren, está el último punto, es un punto deslizado en el último punto bajo. Para terminar, nos vamos a ir aquí a un lado donde estaba ese marcador de puntos y nos vamos a unir con un punto deslizado. Este último punto deslizado que acabo de hacer para terminar la vuelta no cuenta como ningún punto porque es prácticamente para terminar la vuelta. Los únicos puntos que cuentan son los medios puntos altos y los puntos deslizados que están antes aquí de este último punto deslizado y tengo 86 puntos. De aquí en adelante siempre vamos a tener 86 puntos. Ahora, para iniciar cada vuelta siempre hacemos una cadena y giramos y siempre iniciamos la vuelta con un medio punto alto en este último punto deslizado que hice. Ahí, luego punto deslizado en el siguiente, medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente y así por toda esta vuelta número 3. Prácticamente aquí lo que estamos haciendo es en los puntos deslizados de la vuelta anterior hacemos medios puntos altos y en los medios puntos altos de la vuelta anterior hacemos puntos deslizados. Y bueno, ahí está. Esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante.
terminemos de hacer esta tercera vuelta, nos vemos aquí para una vez más yo mostrarles cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante. Estoy al final de esta tercera vuelta. Miren, para terminar cada vuelta de aquí en adelante nos vamos a ir aquí al inicio donde está este punto de cadena, nos vamos a unir con un punto deslizado y así vamos a terminar cada vuelta y al final de cada vuelta siempre vamos a tener 86 puntos y también esta es la vuelta que siempre vamos a repetir. Así es que para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y aquí para iniciar cada vuelta, miren, como el último punto fue un punto deslizado, siempre vamos a iniciar con un medio punto alto. Luego en el siguiente un punto deslizado, medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente y así por toda la vuelta repitiendo lo mismo. Ahora para terminar esta vuelta ya saben, se van a ir aquí al inicio donde está este punto de cadena, luego van a hacer una cadena, van a girar y van a iniciar la vuelta exactamente así como se los acabo de mostrar aquí. Siempre se inicia la vuelta con un medio punto alto y el último punto al final de la vuelta siempre va a ser un punto deslizado y siempre vamos a tener 86 puntos. Ahora continúen así, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer. Aquí la medida que voy a seguir es la del tiro desde la cintura, así es que terminemos esta parte y continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte, hice un total de 31 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos aquí de puntos bajos. Así es que tengo 31 vueltas. La última vuelta la hice al lado revés. Ahora la siguiente vuelta que voy a hacer, donde vamos a dividir las piernitas, la vamos a hacer al lado derecho. Ahora esta parte me está midiendo desde la cintura hasta aquí. La última vuelta está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, como les digo, vamos a dividir las piernitas. Así es que aquí, miren, para dividir las piernitas, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a poner unos marcadores. Aquí es donde terminé, así es que aquí vamos a marcar 6 puntos. Tengo 3 puntos a este lado y 3 puntos a este lado. Son 6 puntos. Ahora, para cada piernita vamos a dejar 37 puntos. Tengo desde aquí, después del marcador, hasta aquí, antes del marcador, hay 37 puntos. Para la parte del frente también tengo 6 puntos. 1, donde está el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, donde está el segundo marcador. Y desde aquí, después del marcador, este punto que sigue hasta aquí, hay 37. Así es que cada piernita va a tener 37 puntos. Y para la parte de atrás hay 6 y para la parte del frente hay 6 también. Así es que aquí, miren, para continuar, vamos a hacer aquí el entrepiernas primero. Así es que para hacer esto, aquí está donde terminé. La última vuelta voy a hacer una cadena, voy a girar. Ahora, una cosa, si ustedes están haciendo este pantaloncito en cualquier otra medida, lo importante aquí es de que terminen su última vuelta igual que yo, una vuelta que haya terminado al lado revés. Miren, aquí lo que vamos a hacer son medios puntos altos. Voy a hacer el primero en el punto deslizado, un medio punto alto en el siguiente, medio punto alto en el siguiente. Aquí no voy a continuar con el punto porque esta parte no se va a ver de todas maneras porque es el entrepiernas y nada más queremos dividir aquí esta parte. Así es que ahí están 3 medios puntos altos. Ahora para dividir la primera piernita vamos a hacer 2 cadenas. Me voy a saltar 37 puntos y en el punto donde está este marcador, aquí, que es el primero de los 6, aquí de este lado, voy a hacer un medio punto alto. Y un medio punto alto en cada uno de estos puntos, que son 6 en total. 2, 3, 4, 5, 6. Ahora para dividir la segunda piernita, 2 cadenas, nos saltamos 37 puntos y en el punto donde está el marcador hacemos un medio punto alto. Y en los siguientes 2 también. Ahí está, 3. Aquí ya había cortado mi hilo, lo corté muy corto. Para terminar aquí nada más vamos a hacer un punto deslizado al inicio donde está esta cadena.
Y ahí está, ya cortamos el hilo y pasamos el hilo por esta última lazada. Y ahí está, ya separamos las piernitas. Tenemos 6 medios puntos altos para la parte de atrás, 6 para el frente y cada piernita tiene 37 puntos. Ahora vamos a irnos aquí a este lado, en este espacio de las dos cadenas vamos a meter el gancho. Esta primera vuelta de la piernita al lado izquierdo, este es el lado de atrás, va a ser trabajada del lado derecho. Ahí miren, así es que vamos a meter el gancho así. Vamos a jalar una lazada aquí. Asegúrense de dejar un poco de hilo aquí porque este hilo es el que van a usar para unir aquí este hueco y se cierra. Así es que asegúrense de dejar un poco de hilo ahí. Ahí está. Aquí lo que voy a hacer es, miren, voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Aquí ya tengo un medio punto alto, bueno, una cadena, un medio punto alto. En este medio punto alto que está aquí de la entrepierna, son 6. En este último metemos el gancho y hacemos un medio punto alto. Ahora tenemos el primer punto, miren, este punto que está después del marcador, de los 37 que dejamos aquí para la piernita. Aquí sí vamos ahora a continuar con el punto. Así es que este es un medio punto alto, así es que me toca hacer un punto deslizado. En el siguiente un medio punto alto. Ahora sí continuamos con el punto para esta primera vuelta de la piernita. Estos 37 puntos los vamos a trabajar siguiendo el punto. Ya saben, en los medios puntos altos se hacen puntos deslizados y en los puntos deslizados de la vuelta anterior se hacen medios puntos altos. Y bueno, así vamos a continuar para esta primera vuelta. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de la primera piernita para mostrarles cómo la vamos a terminar. Estoy al final de esta primera vuelta aquí de la primera piernita. Miren, hasta aquí tengo un total de 39 puntos. Teníamos 37 para la piernita más los 2 medios puntos altos que hice aquí al inicio. Son 39 puntos. Voy a hacer un punto más al modo de terminar con 40 puntos al final de esta primera vuelta. Así es que lo voy a hacer aquí. Miren, aquí están los 6 que hicimos para la parte del frente. En este último medio punto alto aquí voy a meter el gancho y voy a hacer un medio punto alto. Así es que ahora para terminar me voy a ir aquí al inicio donde está el punto de cadena y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta con un total de 40 puntos. Ahora si ustedes quieren agregar más puntos lo pueden hacer, lo importante es de que les quede en un número par. Pueden agregar más puntos, ahí va a depender de ustedes para darle aquí a lo grande de la piernita. Con estos puntos es más que suficiente para la medida que estamos haciendo. Bueno, ahora aquí para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Como el último punto que hice fue un medio punto alto, aquí me toca hacer un punto deslizado. Vamos a iniciar el punto aquí con un punto deslizado. Ahí está. El siguiente es un punto deslizado, así es que voy a hacer un medio punto alto. El siguiente punto deslizado, el siguiente medio punto alto y así ahora nos toca continuar con el punto. En los medios puntos altos se hacen punto deslizado y en los puntos deslizados de la vuelta anterior un medio punto alto. Y bueno, así van a continuar ahora ya con el punto. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta, aquí está el último punto, es un medio punto alto y tengo un total de 40 puntos. Para terminar, me olvidé mencionarles de que al inicio donde hicimos la cadena pusieran un marcador. Yo lo hice después, así es que voy a retirar este marcador de puntos y en este espacio de cadena voy a hacer un punto deslizado. Se los recomiendo porque aquí el punto de cadena con el punto deslizado se van a perder ya que los dos puntos son pequeños. Así es que para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y miren aquí como el último punto fue un medio punto alto, tengo que iniciar la vuelta con un punto deslizado. Así es que aquí es donde les digo que hay que marcar este punto de cadena para que fácilmente vean dónde se termina la vuelta y dónde tienen que unirse al final de cada vuelta. Ahora el siguiente punto es un punto deslizado, así es que voy a hacer un medio punto alto. Punto deslizado en el siguiente, medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente y así por toda esta vuelta número 3. Continúen así, nos vemos aquí al final.
Estoy al final de la tercera vuelta. El último punto aquí es un medio punto alto. Para terminar voy a retirar el marcador donde marcamos este punto de cadena y nos vamos a unir aquí al inicio con un punto deslizado. Ahí está. Y así terminamos esta vuelta número 3 con 40 puntos. De aquí en adelante, esta es la vuelta que van a repetir. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 4. Miren, siempre hacemos una cadena, giramos, ponemos un marcador marcando este punto de cadena, porque el primer punto de cada vuelta siempre va a ser ahora un punto deslizado encima del medio punto alto. Y luego medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente, y así es como vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. El último punto de esta vuelta, o todas las vueltas de aquí en adelante, va a ser un medio punto alto. Luego se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado, van a hacer una cadena, van a girar, y para iniciar cada vuelta siempre va a ser un punto deslizado. Es lo contrario que hicimos aquí. Para esta parte siempre iniciábamos con un medio punto alto porque el último punto era un punto deslizado. Pero bueno, ya ustedes ya se los mostré aquí varias veces. Así vamos a continuar. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero voy a poner un marcador aquí marcando esta primera vuelta que hicimos aquí. Y luego les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer para cada una de las piernitas. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte y continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Aquí vamos a seguir la medida de largo de piernas. Así es que nos vemos entonces al final de esa vuelta. Terminé de hacer la piernita, miren, hice un total de 29 vueltas. Desde aquí hasta aquí hay 29 vueltas y me está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es aquí la parte de abajo del pantaloncito, lo vamos a hacer así como hicimos aquí. Vamos a hacer una o dos vueltas nada más aquí para esta parte. Ahora, aquí la última vuelta que hice, la vuelta número 29, la hice del lado revés, así es que la siguiente vuelta aquí va a estar al lado derecho. Así es que voy a meter el gancho. Aquí me olvidé mencionarles, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada porque la parte de abajo la voy a hacer con el color blanco. Así es que aquí, miren, voy a meter el gancho en este primer punto que es el punto deslizado. Voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer una cadena. Ahora en este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente también voy a hacer un medio punto alto. Ahora me salto el siguiente punto y en los siguientes dos puntos hago un medio punto alto. Aquí vamos a reducir esta parte del pantaloncito. Así es que me salto un punto y en los siguientes dos hago un medio punto alto en cada uno. Me salto uno y en los siguientes dos hago un medio punto alto. Bueno, así vamos a continuar para esta vuelta número 30. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de la vuelta número 30, donde hemos hecho medios puntos altos por todo alrededor y aquí hemos reducido. Tengo un total de 28 puntos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, continúen. Aquí lo importante es reducir un poquito esta parte. Y bueno, aquí para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 31 y 32 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una cadena y empezando aquí en este primer punto voy a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás. Y así por toda esta vuelta número 31. Nada más alternándonos entre un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Ahora, para terminar esta vuelta se van a ir aquí al inicio, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo. Van a trabajar estos puntos exactamente así como se presentan. Como este primer punto está enredarse por frente, así es que van a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, luego por detrás, por frente, por detrás y así hasta terminar esa vuelta número 32 y al final de cada una de estas vueltas siempre vamos a tener 28 puntos. Bueno, continúen, terminemos de hacer estas últimas dos vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer esta tercera vuelta aquí de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya esta parte está terminada. Y así es como nos ha quedado aquí la piernita del lado izquierdo. Ahora vamos a hacer aquí el lado derecho. Ahora este lado, la primera vuelta va a ser un poquito diferente y también la segunda vuelta, así es que se los voy a mostrar. Miren, aquí vamos a empezar aquí donde tenemos estas dos cadenas que hicimos aquí para el entrepiernas. Vamos a jalar una lazada y la vamos a jalar hacia el frente. Ahí está. Ahora en este mismo espacio aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora me voy a ir aquí a este medio punto alto de los 6 que agregamos aquí para el entrepiernas. Aquí en este espacio voy a hacer un medio punto alto también. Aquí tengo 2. Ahora tengo el primer punto de los 37 que dejamos para las piernitas. Miren, este primer punto que está aquí es un punto deslizado, así es que voy a hacer un medio punto alto en ese punto. Ahora voy a continuar con el punto. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente un medio punto alto. Punto deslizado en el siguiente. Medio punto alto en el siguiente. Y así por toda esta primera vuelta para la segunda piernita. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy por terminar esta primera vuelta de la segunda piernita. Miren, en este último punto de los 37 que habíamos dejado para las piernitas, este último punto es un medio punto alto. Ahora vamos a agregar un punto más y lo vamos a hacer aquí en este último medio punto alto de los 6 que agregamos para la parte de atrás. Así es que aquí vamos a hacer un medio punto alto al modo de ahora tener 40 puntos. Hasta aquí. Ese era el último punto, tenía 39, más este que acabo de agregar, tengo 40, incluyendo estos dos que agregamos aquí al inicio. Ahora, para terminar la vuelta, me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la primera vuelta para la segunda piernita con 40 puntos. Ahora, miren, para iniciar la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Miren. Aquí es donde va a estar la diferencia entre las dos piernitas. La primera piernita siempre iniciábamos con un punto deslizado. Ahora para este lado siempre vamos a iniciar las vueltas con un medio punto alto. No importa a qué lado estemos. Esta siguiente vuelta la voy a trabajar al lado revés. Y cuando haga la siguiente vuelta, la vuelta número 3, también va a estar al lado derecho, pero también voy a iniciar de igual manera. Así es que se los voy a mostrar y la tercera vuelta. Así es que aquí miren, ya hice una cadena, giramos y en este primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. El siguiente un medio punto alto y el siguiente punto deslizado. Y así vamos a continuar ahora con el punto. Así es que les quería mostrar aquí esta parte porque no es igual como hicimos la primer piernita. Y esto es porque aquí al inicio iniciamos a este lado para la piernita con 2 puntos antes. Aquí nada más hay uno que fue el que agregamos de último. Así es que no les iba a salir igual. Así es que menos mal que noté eso para poderles haber enseñado así como ustedes van a hacer. Bueno, continúen así para esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final. Aquí les recomiendo que siempre pongan un marcador marcando este punto de cadena para que se les haga fácil ver ahí dónde termina cada vuelta. Bueno, continúen. Nos vemos al final de esta segunda vuelta de la segunda piernita. Estoy al final de la segunda vuelta aquí de la segunda piernita. Este es el último punto y el último punto es un punto deslizado. Ahora para terminar voy a retirar este marcador. Este marcador está marcando esta cadena, que es la primera cadena que hicimos al inicio. Así es que voy a meter el gancho allí y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta con un total de 40 puntos. Ahora para la vuelta número 3 les voy a mostrar. Esta es la vuelta que van a repetir de aquí en adelante siempre. Miren, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y en este último punto que fue un punto deslizado, ahí voy a hacer un medio punto alto. En el siguiente un punto deslizado y en el siguiente medio punto alto. Ahora ya ven cómo va el punto. Miren,
punto deslizado, medio punto alto y así por todo alrededor. Al final de cada vuelta siempre vamos a tener 40 puntos y al final de cada vuelta siempre terminamos con un punto deslizado y siempre iniciamos con un medio punto alto. Bueno, ahí está. Así es como ustedes van a continuar para la segunda piernita. Van a hacer el mismo número de vueltas que hicimos aquí para la primera piernita y luego vamos a hacer estas últimas 3 vueltas. Bueno, terminemos de hacer esta parte. Pueden retroceder el video y ver esta parte y ver cuántas vueltas y luego esta parte es igual. Pues bueno, continúen, terminemos la segunda piernita y luego vengo les muestro ya el pantaloncito terminado. Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como les mostré aquí, después de la primera, segunda y la tercera vuelta, que es un poquito diferente para este lado, pero se los mostré en el paso a paso. Y bueno, aquí está, el pantaloncito está terminado, miren qué lindo está precioso, me encanta este punto, es bien fácil y es muy acogedor, miren, no se miran mucho los huecos. Así es que está perfecto para el invierno o para el otoño. Y bueno, es un punto reversible, así es que cualquier lado que ustedes decidan es el lado derecho. Bueno, ahí está. Miren qué lindo está. Bueno, aquí lo que hice una cadena de aproximadamente 130 cadenas. Aquí al final le agregué estos pomponcitos, es opcional. Pueden también pasar un listón por esta vuelta que hicimos aquí de los medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Nada más me hace falta esconder ya los hilos. También ya cerré esta parte con el hilo que habíamos dejado. Si recuerdan que les dije que dejaran el hilo un poco largo, ya también cerré el hueco que estaba aquí entre el entrepiernas y bueno, los pantaloncitos están terminados para que hagan conjunto con esta linda chaquetita, con los zapatitos que ya les mostré y el gorrito. Así es que aquí está el pedido especial. Muchas de ustedes me habían comentado que querían que hiciera este conjunto. Solamente me hace falta hacer la mantita, así es que me voy a poner manos a la obra y comenzaré a hacer la mantita, así es que ya pronto también se las voy a mostrar, pero por el momento pueden trabajar en este lindo conjunto. Y bueno, aquí ahora les voy a dar las medidas. Miren, de largo desde arriba aquí de la cintura hasta la última vuelta aquí de la parte de abajo está midiendo aproximadamente 30 centímetros, que son más o menos 11.75 pulgadas. Desde la entrepierna hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 14.5 centímetros, que son más o menos 5.75 pulgadas. Y desde la cintura hasta la entrepierna está midiendo aproximadamente 15.5 centímetros, que son más o menos 6.5 pulgadas. Ahora el ancho aquí de la cintura, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este pantaloncito es para bebitos de 0 a 3 meses, al igual que la chaquetita, los zapatitos y el gorrito. Pero ya saben que fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños. En la caja de información les voy a dejar medidas estándar para que puedan tejer este pantaloncito para cualquier otro tamaño hasta más o menos 24 meses si usan las medidas, pero también si usan un gancho tantito más grande o más pequeño, también fácilmente les va a quedar igual, desde un bebito prematuro hasta más o menos 12 meses. Es que en la caja de información les voy a dejar toda esa información. Si ustedes quieren hacerlo con medidas, ahí les voy a dejar las medidas, así como hicimos este pantaloncito con medidas, que en lo que íbamos trabajando el pantaloncito les iba dando yo ahí las medidas también. Y también si quieren usar un ganchillo tantito más grande o más pequeño, también en la caja de información les voy a dejar todo eso relacionado con las diferentes medidas. Así es que asegúrense de ver ahí. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Bueno, ahora para el pantaloncito, para el tamaño de 0 a 3 meses, yo usé un total de 100 gramos. Usé 85 gramos en el color principal y aproximadamente 15 gramos en el color blanco. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Pues bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. En la caja de información les voy a dejar el link de la chaquetita, del gorrito y del los zapatitos. Ya casi me olvidaba esa información. Así es que asegúrense de ver ahí si quieren tejer este lindo conjunto y estén pendientes de la mantita, que ya pronto también se las voy a mostrar. Asegúrense de comentar y díganme cómo les ha gustado este lindo conjunto, y si tienen algún pedido especial con cualquier otro punto, por favor coméntenme y díganme, yo veré qué puedo hacer. Bueno, gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo siempre, nos vemos en el próximo. Saludos.